Vamos a tener la breve meditación de este capítulo 2 del libro del profeta Isaías. Permítanme tantito, hermano. Y hace 8 días el Señor nos permitía comenzar con este nuevo libro del profeta. eh, y recordamos un poco cuál es el contexto en el que se encuentra el pueblo de Dios para este momento. El pueblo de Dios ya se encuentra dividido en el reino del sur y en el reino del norte. De hecho, para el tiempo del profeta Isaías, que es llamado uno de los profetas mayores, esto es por la amplitud del mensaje que el Señor le da a su pueblo a través de él, eh, es un periodo crítico en el cual él habla principalmente al reino del sur o a Judá. Pero en el reino del norte, hermanos, están aconteciendo algunos eventos que están siendo utilizados constantemente por los profetas para hablarle al reino del sur. De hecho, durante el tiempo del profeta Isaías es el momento en donde el reino del norte va a ser llevado cautivo. Pocos años después de que el profeta comienza su discurso, eh, el reino del norte va a ser llevado cautivo por su pecado, como consecuencia del pecado. Y algunos de los reyes en los cuales el mensaje del profeta Isaías es proclamado mientras estaban como reyes en el reino del sur es Usías, Joatam, Acaz y Ezequías. De hecho, vamos a darnos cuenta que hay mensajes particulares tanto a Acaz como a Ezequías y vamos a llegar a ellos en un futuro si el Señor lo permite. Pero es importante que consideren esto. Yo les recomiendo que vuelvan a sus lecturas al libro de los reyes para que puedan conocer y recordar qué es lo que está aconteciendo y podamos entender un poquito más las comparaciones o las imágenes que van a usar los profetas para exhortar al pueblo de Dios. Eh, ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestro capítulo 2? Bueno, vemos que el incumplimiento del reino del sur lo está llevando a ser juzgado por el Señor, como el hermano Héctor nos decía hace 8 días. Ya no solamente es el reino del norte que se ha desviado. De hecho, si ustedes vuelven a leer el libro de los reyes, se van a dar cuenta que la gran mayoría también de los reyes del sur comienza diciendo, y no anduvo en los caminos de su padre David, sino que hizo lo malo delante del Señor. Así que es descrito aquí el pueblo de Dios como un pueblo idólatra, un pueblo adúltero y un pueblo que está enorgullecido espiritualmente. Y es por eso que el profeta da mensaje tan importante, tan particular y tan puntual conforme a su pecado. Así que vamos a encontrar constantemente mensajes de juicio o de maldición sobre el pueblo de Dios. Y pudiéramos confundirnos de por qué estos mensajes de esta forma. Yo creo, hermanos, que para no minimizar lo que el Señor está diciendo, es importante que nosotros recordemos que el pueblo de Israel se encuentra en un pacto para con Dios. Dios ha hecho un pacto para con ellos, un pacto de obras en el cual si ellos cumplían, ellos recibirían la bendición de Dios. Pero si ellos desobedecían, ellos recibirían las maldiciones, que prácticamente es el apartamiento de Dios y el castigo por sus pecados, como ya también lo vimos en el libro de Oseas. Así que ahora vemos no solamente al reino del norte recibiendo su justa retribución, sino ahora vemos al reino del sur siendo anunciado por un Dios misericordioso y paciente que si no se arrepienten de sus pecados vendría el juicio justo de Dios sobre ellos, no sobre algo que ignoraban, porque uno pudiera pensar, pero es que quizás ellos no lo sabían. No, hermanos, ellos conocían perfectamente la ley de Dios.
De hecho, el reino del norte aún tenía un sistema ceremonial, aún tenía sacerdotes que les recordaban la ley. No obstante, ellos se han desviado en sus pecados. ¿Y qué encontramos en este capítulo? Una estructura de algo que nosotros normalmente decimos. Encontramos salvación a través de juicio. Si ustedes se percataron en su lectura de la semana, vemos que hay tanto salvación y vemos que el Señor les anuncia juicio. Los primeros cinco versículos de este capítulo, Dios les anuncia una restauración futura. Y los siguientes versículos, desde el versículo 6 hasta el versículo 22, habla acerca de cómo su soberbia va a ser juzgada por Dios. Y nos damos cuenta en la primera parte de la restauración futura, y solo quiero abrir un paréntesis aquí, cuando hablemos de restauración futura, no cometamos el error simplemente de pensar en un futuro final, porque se darán cuenta que no es así como interpretaban los apóstoles esta restauración futura necesariamente de los profetas. Es verdad, hay una restauración final, completa, consumada, que todo el pueblo de Dios espera, pero también hay una restauración inicial, inaugurada, que sucede cuando Cristo viene. Y el Señor está anunciando por medio del profeta esta restauración a la casa de Dios cuando el reino sea establecido desde Sión y venga la salvación. Si ustedes vuelven a leer detenidamente estos versículos del 1 al 5, se darán cuenta, por ejemplo, cuando dice en los postreros tiempos que será afirmado el monte de la casa de Jehová. Es el mismo lenguaje de los apóstoles en el libro de los Hechos para decir que los postreros tiempos anunciado por los profetas se ha cumplido cuando nuestro Señor Jesucristo ha venido, ha derramado su sangre y ha ascendido a su trono. Los apóstoles están viendo el cumplimiento después del derramamiento del Espíritu Santo profetizado por Joel en los postreros tiempos como el cumplimiento precisamente de la restauración de la casa del Señor que vendría desde Sión. De hecho, también nos dice en esta sección que de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero es precisamente lo que está pasando desde el momento que el Señor Jesucristo se presenta a sus discípulos una vez resucitado y les encomienda lo que es conocido como la Gran Comisión. Desde Sión viene la ley, desde Sión viene el conocimiento de la palabra de Jehová, y entonces todos los pueblos, como dice este capítulo, les será anunciada salvación. Así que el profeta está anunciando esta restauración futura, pero también les está anunciando un juicio que es debido a la soberbia en la que está viviendo Judá. Encontramos que son descritos como un pueblo idólatra, lleno de costumbres paganas que tristemente, hermanos, ellos habían aprendido por desobediencia. Porque el Señor les dijo que ellos tenían que exterminar a los pueblos que estaban a su alrededor para que ellos no se convirtieran a las costumbres de los pueblos paganos, sino que más bien los paganos se convirtieran a ellos. Pero ¿qué pasó? El pueblo de Dios aprendió sus costumbres paganas y entonces ahora están llenos de estas costumbres, llenos de idolatría, gran pecado. También son descritos como un pueblo de gran abundancia económica. Ustedes recordarán que Oseas también les dice constantemente esto a Israel en los tiempos del pueblo del norte. Aquí es descrito Judá como un pueblo que tiene abundancia económica y que tiene poderío militar. Pero ellos han olvidado algo. Ellos han olvidado que la promesa dada a Abraham es que el pueblo debería de recibir estas bendiciones con un solo propósito: ser luz a las naciones y ser bendición a los demás pueblos. Pero ¿qué está pasando con el pueblo del sur? El pueblo del sur está ahora
aprendiendo las costumbres paganas, se ha llenado de ídolos, y esta abundancia económica y poderío militar, que no debemos de dudar nunca, hermanos, ha sido dado por el Señor, ha sido un tropiezo para ellos, porque se han llenado de gran soberbia, y en lugar de humillarse delante del Señor, su pecado ha crecido. Por tanto, les dice el profeta que el día del Señor vendrá, en el cual conocerán su juicio por todos estos pecados, y lo que ellos no han hecho voluntariamente, reconocer que de Dios han recibido esto para hacer bendición a las naciones y humillarse y agradecer, ahora lo harían por fuerza, porque el Señor los humillaría con su mano poderosa, y entonces ellos reconocerían que todo lo que tienen es de parte del Señor. Así que vemos en nuestro texto que es anunciada la salvación por medio del juicio. ¿Y cómo podemos meditar esta mañana en este texto para seguir adorando a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, hermanos, primeramente tengo que decirlo porque esto está en mi corazón ahora fuertemente después de haber estudiado teología y de lo que he estado compartiendo con ustedes. Este texto está lleno de la manifestación de la salvación de nuestro Dios, que es uno en todo lo que Él hace. Él no está lleno de pasiones desordenadas, ni tampoco está obrando severamente en juicio, mientras no está obrando misericordia, paciencia, amor y todo lo que Él es. Él no es como nosotros, hermanos. Él es perfecto en todos sus caminos, y Él es justo, y Él es misericordioso, y Él es perfecto en todo lo que obra. Y este texto nos deja ver cómo su juicio es revelado mientras su santidad es desplegada a su pueblo, al mismo tiempo que su gracia le sigue siendo anunciada a su pueblo. Y si ustedes regresan, por ejemplo, al versículo 17, dice: la soberbia del hombre será abatida, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Y hermanos, mientras nosotros recordamos el cumplimiento de esta promesa que ha comenzado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien es la perfecta manifestación de la ley y la gracia de nuestro Dios, y seguimos cantando, yo quiero animar a que nuestros corazones pueda mortificar cualquier soberbia u orgullo que se pueda levantar, hermanos. Hermanos, si hoy estamos adorando a este Dios que es uno, que no es la suma de sus atributos, que es perfecto en todo y que ha sido gloriosamente manifestado y se ha acercado para su pueblo que Él ha escogido por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, lo que tú y yo debemos de hacer esta mañana mientras cantamos es recordar esa gracia bendita para nosotros que somos muy grandes pecadores. Porque sería muy triste que esta mañana tú y yo le cantemos a nuestro Dios con pequeñas sombras o destellos de soberbia y orgullo, como si estuviéramos aquí porque lo merecemos. Lo menos que podemos hacer, hermanos, es recordar que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, y que si hoy estamos en Cristo y podemos adorarle, es tan solo por su gracia. Y si tú y yo identificamos esos pequeños destellos de soberbia y de orgullo, es momento de decirle al Señor: perdóname, porque quizás si tú no me hubieras salvado, hoy yo no estaría aquí. Quizás ni siquiera tendría vida, quizás mi familia sería un desastre, quizás estaría en prisión, quizás pudiera tener todo y nunca disfrutar de ello. Quizás mi vida sería la más miserable de mi familia. Pero si el Señor nos tiene aquí adorándole, hermanos, es por su gracia preciosa. Así que mientras cantamos a nuestro Señor de su gracia bendita, meditemos en nuestros corazones para seguir mortificando toda soberbia y orgullo que pueda haber en nosotros y cantarle con un corazón humilde y lleno de gratitud.